Sos la profesora Ana Marcela Lucero Núñez, de Buenos Aires, Argentina, abogada de la Universidad del Siglo XXI, profesora en enseñanza media y superior en ciencias antropológicas, orientación arqueológica de la UBA y licenciada en gestión educativa de la Universidad de 3 de Febrero. Además, realizaste la carrera de posgrado de especialización de investigación educativa en el 2005 en la Universidad Nacional de Comahue, egresada de la maestría en gestión cultural del turismo en la Universidad Nacional también de 3 de Febrero, con una tesis en preparación y maestrando de la maestría en criminología de la Universidad de Quilmes. Te desempeñas como profesor universitario en la Universidad de Maimónides en las carreras de licenciatura en turismo y conservación del patrimonio, relaciones humanas y públicas, 2, licenciatura en ciencias políticas y abogacía. Ha participado en diversos congresos y publicaciones científicas. Bueno, el currículum es extenso, uno de los más extensos que tenemos. Ahora vamos a hablar de la licenciada María Agustina Crosato. También es licenciada en Turismo y Hotelería de la Universidad Argentina de la UADE, profesora de docencia media superior de la Universidad Tecnológica, la UTN. Actualmente es egresada de la Maestría en Gestión Cultural del Turismo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con una tesis en preparación. Se desempeña como profesora universitaria de la Universidad de Maimónides en la carrera de contador público, licenciada en Recursos Humanos y Administración y licenciatura en Ciencias Políticas. También ha participado en diversos congresos y publicaciones científicas dentro del campo del patrimonio turístico. Ustedes van a presentar un recorrido por las investigaciones del turismo oscuro. Acá supongo que harás una aclaración qué significa el turismo oscuro. Vamos a poner tu PowerPoint. No, Sí, mira, espera que acá está. es un PDF, pero se puede pasar Ahí como está. PowerPoint. Sí, sí, Ahí está, ahí está. bien, Eh, bien. Sí, vamos. en el caso nuestro, al compartir y haber sido compañeros y estar en estos momentos en la casi terminación de la tesis de la maestría en gestión cultural del turismo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, dio la casualidad que nuestro tema de tesis, nuestro tema para poder acceder a la titulación, tenía que ver con un cementerio, en el caso mío, un cementerio ubicado en la localidad de San Andrés de Giles, y en el caso de mi compañera también de otra localidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el caso concreto mío, ese cementerio está hace más de un siglo, siglo y pico que ya no se usa más, y está siendo en estos momentos, es producto de una serie de investigaciones multidisciplinarias. Entonces, cuando planteamos la idea de ver cuál podría llegar a ser nuestro tema de tesis, tanto el de ella como el mío, vimos que el plantear el tema sobre cementerios y la palabra cementerio adosada y acompañada con el término turismo y el término patrimonio, resultaba como que, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Cómo pueden llegar a compenetrar todos esos términos, y hacer una investigación? Y la verdad que nos llamó poderosamente la atención que no estábamos tan sola, primero que nada, sino que en una de esas tantas buscar bibliografía y encontrarnos, nos encontramos con Graciela y toda su investigación. Entonces, era como que, bueno, sigamos. Y cuando Graciela nos planteó la posibilidad y la invitación para esta vez, entonces dijimos, vamos a hacer como un recorrido desde el punto de vista de la bibliografía en sí, ¿no? Lo que a nosotros nos provee material para hacer la tesis
que hay algunas cosas en castellano, pero muchas están en otros idiomas, porque en realidad, propiamente en lo que es producción nacional, no es mucho, es más bien escaso. Y la parte académica en sí, la verdad que viene más de otros países. Entonces, como dice acá en la introducción, ¿no? En los ámbitos especializados del turismo o estudios turísticos, el tema cementerio o el tema de la muerte como un atractivo no pareciera que no tuviera como aceptación. Pero un poco también tiene que ver, y esto sí lo consideramos, y a lo largo de la investigación que hemos estado haciendo nos hemos dado cuenta, tal vez tenga que ver con desconocimiento y el no ver cómo podemos, cómo puede llegar a ser un recurso que con una administración adecuada puede llegar a ser incluso beneficioso para el lugar en donde se encuentra, ¿no? La siguiente, por favor. Yo pido que Graciela o Sonia me vayan pasando porque no lo pude hacer. Hubo un inconveniente, gentilmente me dijeron. Bien, la anterior. La anterior. Después viene otra, ahí, bien. ¿Es La esa segunda la es 4? esta. ¿La que sigue? Bien. Espérame que me fijo en la que tengo yo. No, sí, después de la introducción viene la Carta de Morelia, ¿no? Sí. La Carta de Morelia reconoce una serie de elementos que tienen que ver con el patrimonio funerario, muchos seguramente lo han dicho, no voy a repetirlo, pero que tienen que ver con este tipo de lugares, con el tiempo, con el espacio, con la cultura que se da, ¿no? Es decir, tenemos un instrumento firmado y que acompañan una serie de países y que es válido que sea utilizado cuando intentamos llevar adelante algún tipo de investigación. La que sigue, que es, conoce como turismo oscuro. Lo de turismo oscuro es tiene que ver incluso hasta con la traducción propia del término, ¿no? Es decir, para nosotros oscuro es algo como que no se ve, tiene una connotación más bien negativa, ¿no? Pero no me cabe la menor duda, no soy especialista en el tema porque no manejo mucho el inglés, pero me da la sensación de que es algo más que una connotación negativa escrito en el idioma original, ¿no? Un autor, en este caso dos, Sonny Sherpley, nos dice que este turismo, su característica principal tiene que ver con como si fuera una fascinación hacia lo que es la muerte, o incluso eventos traumáticos, ¿no? Porque eventos traumáticos como pueden ser visitar zonas de catástrofes o zonas que tengan que ver donde hayan habido recuerdos poco felices en la historia, como pueden ser los lugares que tienen que ver con las guerras y con los campos de concentración. Lugares muy dolorosos, pero que sin embargo han sido rescatados para que todos sepamos y no se vuelvan a repetir determinados hechos. Es decir, tiene una connotación más de memoria, tiene una connotación para que, como vos decías antes, Graciela, no perdamos de vista, no nos olvidemos de las cosas que son importantes, ¿no? Y no se vuelvan a repetir. El evento de Malvinas, absolutamente cruento, ojalá que haya sido el último intento por recuperar Malvinas de una manera que tiene que ver con la guerra, ¿no? Y ellos hablan de esto. Y en cuanto a las posturas, bueno, tenemos en este caso tres autores, ¿no? Tanto Seaton como Watford y como Foley y Lennon nuevamente, que dentro de la literatura son los que, digamos, más empleados, más usados y más consultados cuando se necesita hacer algún trabajo de este tipo. Eh, para Stone están intrínsecamente asociados a lo que es la muerte y para este autor cuando el que va, el visitante,
no puede no obviar esa parte. Para Wright en el 2011 dice que este turismo puede llegar a conectar a aquel que va con su propia perspectiva de vida. Todos nacemos y en algún momento todos nos vamos a morir. Es como que este turismo tiene que ver incluso con sensaciones propias de cada uno de los que pueden llegar a ver. Y tiene que ver, y él lo insiste, con lo que son los eventos traumáticos y lo que él denomina la memoria colectiva, es decir, un lugar en donde hay restos. Por ejemplo, en el caso del cementerio que yo estoy estudiando, la mayoría de los gente que vive en la localidad, en sus bisabuelos o sus tatarabuelos estuvieron enterrados en ese lugar y la mayoría eran provenientes de la corriente migratoria de fines del siglo XIX. Para Foley Lennon argumenta que el turismo oscuro está centrado en una visita para él a aquellos lugares que tienen que ver con la muerte, tienen que ver con el sufrimiento, y es como, según él, va viendo que hay como una amplitud y es como que existe y se va dando se ha abierto, digamos, una puerta hacia un turismo. En realidad, estos tres autores, teniendo siempre el turismo como aquel que nos permite acercarnos a lo que es memoria, a lo que es patrimonio, a lo que es conciencia, y no un turismo de tipo masivo e invasivo, ¿no? Sino un turismo que realmente permita ser vivido como tal, que vos entiendas que si vas a un determinado lugar, en ese lugar pasaron determinadas cosas y vos te vayas con eso, ¿no? Vos te vas con ese tipo, digamos, de pensamiento. La próxima, eso ya lo vimos, la que viene, sí, educación en turismo. Bueno, espérame porque yo, como no les pusimos números, discúlpenme. Educación en turismo, ¿no? Es que es lo que estábamos viendo. Esta recontextualización, es decir, esta nueva mirada de un turismo centralizado en lo que pueden ser eventos traumáticos o muerte, son apoyados por Cohen, por White y por Lennon, y aquellos que dicen y que lo que ven en este tipo de consumo turístico es una construcción de identidad, e incluso Carrasco y Peña van más allá y nos hablan de una subcultura, ¿no? Dentro de lo que son este turismo de cementerios o este turismo oscuro en general, porque ya como lo dije al principio, el turismo oscuro en realidad hace mención a una serie de eventos, no solamente la visita a un cementerio en particular, sino a aquellos sitios por los cuales han habido eventos traumáticos y que es necesario que los sepamos, los conozcamos y no los escondamos. Y en cuanto a lo de promover desde este tipo de turismo un patrimonio para que pueda ser, como dijo recién, incluso son las palabras que dijo Graciela, un patrimonio tangible e intangible, la memoria un patrimonio intangible, lo que pueda llegar a quedar y lo que se pueda recuperar forma parte de lo que es el patrimonio tangible. Creencias, errores que ha cometido la humanidad, todo esto que es un patrimonio enorme y grande, con un buen manejo turístico, con mucho respeto, puede llegar a ser llevado adelante y hace que la gente se acerque a este tipo de ideas, ¿no?
para nosotros, a pesar de que pareciera haber como un boom con relación a lo que es el turismo oscuro, en realidad, por lo que estuvimos investigando, lo que estuvimos averiguando, y a partir de los trabajos que venimos haciendo, no está tan desarrollado en comparación, obviamente, con otros tipos de turismo patrimonial. Por eso que eventos como esto, o algunos otros que se puedan llegar a dar, publicaciones, el mostrar las investigaciones es digamos, es una vía absolutamente real y es una vía que permite que cada uno de aquellos que miran con desconfianza este tipo de cosas puedan llegar a entender el valor patrimonial, el valor cultural y se puedan apropiar de cada uno de estos sitios con el mayor de los respetos y por supuesto llevado adelante por el personal idóneo y fundamentalmente tomándolo con el respeto que este tipo de cosas se merecen, ¿no? Tiene que ver con que algunos visitan donde estuvieron sus antepasados, algunos, para que no nos olvidemos, sobre todo en el caso del cementerio de San Andrés de Giles, a veces tenemos una tendencia a decir estos que vienen de afuera y cuando en realidad muchos de nosotros, nuestros antepasados también vinieron de afuera, ¿no? Y este tipo de cosas a veces también ayudan a crear esa conciencia de respeto hacia el otro. Les damos las gracias a las organizadoras, les damos las gracias a los que se tomaron su tiempo para escucharnos. La verdad que para nosotros es muy importante poder hablar y poder difundir lo que estudiamos, lo que hacemos y lo que brindamos en cada una de nuestras actividades. Porque consideramos que los estudiantes se puedan apropiar en parte, ¿no?, de esa enseñanza y de eso que uno les brinda. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Sonia, y gracias a todos los que estuvieron acá. Muy bien, muy conciso, muy bien el enfoque. Lo único, te voy a ampliar una parte que yo suelo dar en mis conversatorios o cuando doy los cursos, ¿no? ¿Por qué explico por qué hago estas capacitaciones de patrimonio funerario? Porque hay una gran confusión. La confusión viene a veces para poder hacerlo, necesitamos tener una definición de conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patrimonio funerario? Primero tenemos que hablar de un patrimonio. Dentro de ese patrimonio, el patrimonio funerario va a tener dos aspectos, el tangible y el intangible. Patrimonio funerario es mucho más amplio que el turismo oscuro o el dark tourism, o el turismo cementerial, como se le dice en otros lugares, o el turismo paranormal. Por eso cuando yo hablo y explico, digo, yo no hago necroturismo, no estoy haciendo un turismo de la muerte, no estoy hablando de tragedias, de catástrofes, que está más ligado al turismo oscuro. El turismo cementeril, turismo de cementerios o el que digo yo, turismo de patrimonio funerario, estaría dentro del otro, como un gran conjunto. Pero cuando hablamos de patrimonio funerario, no me pierdo las costumbres, que era lo que comentaba hoy, por ejemplo, María Soledad Castro, que ella hablaba de lo intangible y preservar eso intangible. Por ejemplo, una de las cosas es cómo se hacían los velatorios antes y hoy a través de la pandemia se fueron acabando los velatorios. O sea, hay un montón de cosas dentro de lo intangible, poniendo como ejemplo, estamos 31 de octubre, en el proceso de el paso de los vivos y los muertos en la noche de Halloween o en la noche del Shanghai. Bueno, eso es el intangible y es lo que uno empieza a contar. Entonces, lo importante es que cada uno, por eso con Sonia quisimos hacer este encuentro y poder juntar lo literario para que, primero, sepamos de qué estamos hablando. Patrimonio funerario tiene un léxico específico.
tiene un léxico que habla sobre sus monumentos, tiene un léxico que habla sobre su simbología en sus diferentes aspectos, ¿no? Y en cómo lo vamos a desarrollar. Respecto de lo que vos decís, el desarrollo turístico. Sí, hay un turismo que busca conocer un cementerio. ¿Por qué? Porque está de moda. Porque lo hacen en Europa, porque ir a París y no conocer el Père Lachaise es como no ir a París o no conocer la Torre Eiffel. Lo mismo está pasando si alguien quiere visitar dentro del país Recoleta, no puede dejar de visitar el cementerio de Recoleta. Y ya que estamos en Recoleta, nadie va a querer dejar de conocer el cementerio de Chacarita y ver el mausoleo de los personajes ilustres donde está Alfonsina Storni. Por otra parte, hay aquellos que quieren recorrer un cementerio para conocer historias sobre paranormales, el fantasma que atraviesa los muros, ¿no? De todos los cementerios. El cuento de un muchacho que pierde su suéter, su campera, y que después lo encuentra en la tumba de la niña. Hay muchísimas de esas historias, es muy interesante, me encanta que podamos hablar de todo esto y desde diferentes ramas. Vos fíjate, yo soy contadora, vos abogada, las dos estamos hablando de patrimonio funerario, a través de también escritoras, una personal de la fuerza pública como es Soledad, que estuvo clarísima. Bueno, María Laje también tiene otra profesión que no tiene nada que ver con esto, pero todos nos apasionamos por esta parte. Te despido, te agradezco muchísimo, saludos Agustina y No, gracias a vos. próximos eventos.